A través de los años, la Iglesia Católica ha enseñado que María es mejor mediadora que Jesucristo. Así lo enseña uno de sus catecismos. Pero, al contrario, los evangélicos enseñan que Jesús es nuestro único mediador. Lo que nos da a entender que para la Iglesia Católica existen más de un mediador. Tienen a Jesús, tienen a María e incluso tienen a los apóstoles, entre otras personas que han canonizado. En cambio, los evangélicos solamente miran a Jesús como único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el que media entre Dios y los hombres? ¿Jesús o María? Hola, bienvenido a Creer y a nuestra célula bíblica virtual. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y para nosotros es un grato placer el compartir con ustedes estos conocimientos bíblicos. Queremos darle gracias a todos los amigos y amigas que se han añadido a estas células bíblicas tanto a través de Facebook como a través de YouTube. Recordándole a los hermanos en Facebook que nos sigan en nuestra fanpage Creer y en Facebook que nos siga también a través de nuestro canal Creer. Usted se suscribe al canal, le da la campanita, nos regala un me gusta, deja sus comentarios y compartir. Siempre es importante compartir. Hoy estamos en el patio de mi casa. Si escuchan alguna ave, es porque estamos al aire libre hoy. Queremos disfrutar este ambiente. Para nosotros desarrollar este tema de mediador, sería interesante o importante nosotros primeros definir qué es un mediador. Definamos lo que es un mediador. Un mediador es una persona que interviene en un conflicto de dos partes con la intención de poder o procurar obtener la paz en ambas partes. Es importante considerar que nuestro tema está relacionado a lo que es la vida espiritual. Por lo tanto, quien medie entre Dios y los hombres tiene que gozar de la naturaleza del Padre para poder obtener una mediación eficaz. La pregunta que nos hacemos: ¿es María una mediadora? Bueno, esto es lo que enseña la Iglesia Católica, que María es mediadora. En el Vaticano del Concilio II hay una proclamación de María como mediadora y queremos nosotros compartirla con ustedes en este instante. Esto es lo que enseña. Junto a la veneración va la invocación. Invocamos a la Santísima Virgen porque es Madre de Dios y Madre nuestra. Por ello, Dios no le puede negar nada. Todo lo que ponemos en sus manos, ella nos lo alcanza. Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el momento en que prestó fielmente asentimiento en la anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. Pues una vez recibida en los cielos, no deja su oficio salvador, sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación. Hay puntos a resaltar en esta declaración que se dio en el Concilio del Vaticano II. Lo primero que nosotros vemos es que dice que María es Madre de Dios. Si consideramos esta palabra que María es Madre de Dios, esto no tiene ningún asidero bíblico, considerando que Dios no tiene madre. Y si María fuese la Madre de Dios, entonces Dios sería la creación de María. Por consiguiente, María sería una diosa, lo que realmente es contrario a lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En pocas palabras, dice Moisés al escribir Deuteronomio que Dios es
uno. No existen más Dios fuera de Yahweh. Yahweh es el único Dios existente. Por lo tanto, María pasa a ser una creación de Dios. Ella no fue ni es eterna. Por lo tanto, claro, la eternidad de su alma, como todo ser humano. Pero en cuanto a deidad, no es Dios. Y al mismo tiempo, al no ser Dios, es una creación de Dios en un tiempo determinado. Dios no tiene creación, Dios nunca ha sido creado porque Él es el alfa y Él es la omega, el principio de todo y el final de todo. Otra parte que dice la Declaración del Vaticano II es la siguiente, leamos. Dios no le puede negar nada, todo lo que pone en sus manos, ella nos lo alcanza. Este término de que Dios no le puede negar nada introduce a María como una mediadora. El término nada involucra nada. En pocas palabras, usted puede acercarse a María porque tiene una petición, ya sea para la familia, desde un aspecto psicológico o desde un aspecto monetario. No obstante, también dice que ella hace desde el cielo una obra salvadora, implicando así que está tomando el espacio de Jesucristo, que es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero la Iglesia Católica enseña que María media desde el cielo por todos nosotros. En ese sentido, de que María media por nosotros, también involucraría que María puede perdonar pecado, cosa que la Biblia niega, ya que la Biblia enseña que el único que puede perdonar pecado es Dios. Desde ese punto de vista, entonces, María es colocada como una persona que es capaz de salvar a alguien de sus pecados. Considerando esto, de que María es mediadora y al mismo tiempo salvadora, esto inhabilita el sacrificio de Cristo en ser verdad. Cosas que la Biblia en ningún momento ha determinado que María salva a alguien. Es interesante porque en el Antiguo Testamento nosotros nos vemos a los profetas hablando de María, con excepción de las profecías de María. Tampoco nosotros vamos a ver muchos versículos bíblicos que hablen de María e incluso en el Nuevo Testamento. En esos casos habrían de 20 a 16 versículos que hablan de María. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de María, lo hace con la finalidad de resaltar la persona de Jesucristo. Algo interesante es que Jesús tampoco declaró que María fuera una mediadora. No, ni lo declararon los apóstoles. Por lo tanto, es una creación, es un invento de la iglesia tradicional. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre mediador? Vamos a ver que Jesús mismo se declaró el mediador. En ninguna condición él dijo que su madre lo era, sino yo soy el mediador. Y esto nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en el libro Juan 3:16, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios según la versión Reina Valera 1960. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia enseña que Dios dio a su Hijo para salvar al mundo. En este texto, que esto se lo dice Jesús a Nicodemos. En caso de ser María, de seguro que Jesús no iba a mentir y le iba a decir que era María. Pero si ella fuera una comediadora, como enseñan algunos, también Jesús lo diría. Jesús dice, lleguen a mí o lleguen a mi madre. En cambio, Jesús nunca dijo eso. Eso lo dijeron algunos líderes de la Iglesia Católica, posiblemente por conveniencia de la Iglesia. En el versículo 17 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, también Jesús enseña a Nicodemos lo siguiente: porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El término por él significa que Jesús es el medio para que el mundo no sea condenado. Vuelvo y repito, Jesús fue muy claro con sus enseñanzas. Y si él hubiese querido que la iglesia entendiera que aparte de él hay otro mediador, pues lo hubiese enseñado en unos de esos discípulos. E incluso hubiese sido raro que no hubiera
un texto bíblico del Antiguo Testamento que profetice sobre esa mediadora, que no lo existe, no lo hay. Repito, las profecías del Antiguo Testamento, tanto de Isaías, Salmos, etcétera, que hablan de María o de la Virgen que dará a luz un hijo o dará a luz al Salvador, la Biblia no la coloca a ella como mediadora, sino como un medio que Dios utilizaría para que el Salvador viniese al mundo. En cuanto a la oración, que nosotros notaremos que en aquel acuerdo que se llegó en el Vaticano II, decían que Dios no le negaba nada a María. En pocas palabras, todo lo que usted pida a María, Dios se lo dará. Mi pregunta es, ¿eso está en las Sagradas Escrituras? No, eso no está en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en las Sagradas Escrituras? Lo siguiente, Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí dice que la manera de glorificar al Padre es a través del Hijo, no a través de la madre terrenal de Jesús, sino del Hijo. Jesús es muy claro, muy enfático. Ahí no dice todo lo que pidieras al Padre en nombre de María se le va a dar. No, dice todo lo que pidiera al Padre en mi nombre se os dará. Continuemos. Juan 14, 11, 25 al 27 dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, porque ha venido al mundo. Yo quiero que en este texto subrayemos aquellas palabras que enfatizan a Jesús como mediador. Veamos. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección y la vida? Jesús. Por lo tanto, solo Jesús puede salvar. ¿Ok? Aquel hecho de que María está haciendo una obra salvadora, no hay evidencia. Es un invento. Continuemos. El que cree en mí. ¿En quién hay que creer? En mí, dice Jesús. Sí, no se vaya a confundir. Es en mí. Ese en mí es un pronombre posesivo, donde Jesús declara que Él es el medio para ser salvo, pero hay que creer ¿en quién? En María, en Pedro o en Pablo, no, en mí. Continuemos. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Es decir, no se va a perder o no estará en el Seol, el lugar de los muertos, para siempre. Sino, ¿qué ocurrirá? Bueno, que llegará el momento en que va a resucitar y Dios lo colocará en aquel lugar eterno. Es importante, y esto es otro tema que vamos a debatir, ¿por qué ellos dicen que María está en el cielo? No hay evidencia bíblica. No estoy diciendo que María está en el infierno, no. Creo que María está en el Hades. Ese es otro tema. Por lo tanto, dudo de eso, de que está mediando en el cielo. El único que está mediando en el cielo, según la Biblia, es Jesús, porque Él ascendió a los cielos. La Biblia no habla de una ascensión al cielo, aunque la Iglesia Católica tiene una versión de que María ascendió. Sin embargo, eso no está en las Sagradas Escrituras. Un evento tan importante como ese debería entonces estar en la palabra, mas no está. Continuamos. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, en Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante, nosotros leemos la reacción de Juan hacia Cristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos que Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Quien iba a salvar al mundo. Y lo dice, ahí lo dice, que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. ¿Quién es que quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios. Es Jesús quien quita los pecados del mundo. Eso lo entendía Juan, que la Biblia enseña que fue el último profeta. Y en ese sentido, o considerando estos términos, sería importante que nosotros viéramos o consideráramos que Juan, que es enviado por Dios, que tuvo un nacimiento muy parecido a Jesús, porque fue también anunciado por un ángel de ese tipo y familiar incluso cercano a Jesús. Juan nunca expresó que María era el Cordero de Dios, sino Jesús. ¿Qué decían algunos líderes apóstoles? Uno de los líderes apostólicos más resaltantes de los discípulos de Cristo fue Pedro.
Y alguien como Pedro, que estuvo cerca de Jesús, en algún momento debió escuchar a Jesús hablando con María, diciendo que María era también intercesora. Esto ocurrió. Veamos lo que dice Pedro en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuche, aquí la palabra dice que solo en Jesús nosotros podemos ser salvos. Él no dijo hay más de uno, o solo en Cristo y en María. No, eso lo dice la iglesia tradicional, pero la Biblia no lo dice. Es posible que alguien quiera que lo diga, en cambio no lo dice. Vamos a continuar. 1 Timoteo 2:5, vamos a ver la versión de Pablo, el gran líder Pablo. ¿Qué decía Pablo sobre esto? Veamos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muy bien, hay un solo Dios y una sola persona que media entre Dios y el hombre. ¿Quién? Jesús. Nadie más puede mediar entre Dios y los hombres. Si quiere llegar al Padre, tiene que llegar ¿a quién? A Cristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, para llegar al Padre, tiene que ser por Cristo. Y él aclara y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios no es volátil. Jesús enseña en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32 en adelante, que Él es la verdad y el que cree en Él será libre. Pero también expresa que el mensaje que Él ha traído es el mensaje que Dios o su Padre le había mandado a traer. A esto nosotros le llamamos evangelio. Y en el evangelio Jesús es el mediador. Un solo mediador. No es que Dios cambió de opinión más adelante, porque Dios es inmutable. Es que Dios siempre tenía esto establecido. Lógicamente que hay quienes por conveniencia personales o al mismo tiempo por ignorancia piensan que también aparte de Jesús puede estar María, puede estar Pedro, puede estar San Jerónimo, puede estar San Agustín, etc. Esto es contrario a lo que dice las Sagradas Escrituras. He leído algunos documentos católicos que dicen que los evangélicos piensan que ellos tienen a María como mediadora. Y no es cierto, que es como cuando una persona le pide a alguien que interceda por otro. Mi pregunta es, ¿cómo María, estando en el Hades, puede interceder por alguien? Incluso cuando notamos la conversación del rico y Lázaro, lo que nosotros notamos es que el rico quería intermediar por los suyos y luego pidió a Lázaro que fuera y Abraham le dijo que eso era imposible. Por lo tanto, María no puede mediar por nadie. María no queremos denigrar la persona de María bajo ninguna condición. Creemos que María fue una gran mujer, una mujer santa, escogida por Dios, y que esta mujer cumplió a cabalidad fielmente lo que Dios le mandó hacer. En cambio, la persona de María no tiene importancia para nosotros ser salvos en cuanto a la mediación, de ninguna manera. Es Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, no nos confundamos ni dejemos que nos confundan. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en esta célula bíblica virtual, donde hemos hablado quién es nuestro mediador o mediadora, María o Jesús. Bíblicamente hemos demostrado que María no es mediadora, ni siquiera de ella misma. Ella necesitó el sacrificio de Cristo también para ser salva. De igual manera, ya sabemos a quién ir en el momento de orar para buscar el perdón o para buscar la salvación. Sabemos en quién creer porque hemos leído los textos bíblicos que facultan dicha intermediación en Cristo Jesús. La conclusión es que Jesús es nuestro mediador. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta célula bíblica. Bendecimos a todos los hermanos conectados. Muchas gracias por estar con nosotros, pidiéndole que apoye este canal. Realmente sería una gran bendición si usted se suscribe, si todavía no lo ha hecho, que le dé la campanita, nos regale un me gusta, que comparta para que otras personas también tengan este conocimiento. Al mismo tiempo puede dejar sus comentarios. No necesariamente usted tiene que estar de acuerdo, lógicamente. Usted tiene que mostrar base bíblica que demuestren su creencia
Y es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y será hasta la próxima célula bíblica. Bye.